había, digo sobre todo en el caso de Mansilla, y ahora decide avanzar así, ¿no? Con un decreto, pero que tendrá que ser refrendado por el Senado. Interpretaciones y lecturas de lo que pase de aquí en adelante, porque lo primero que decís es el dato político. El gobierno pisa el acelerador a fondo en cuanto a integración de la Corte y unos días antes, pocos días antes del inicio de las sesiones ordinarias y tras haber fracasado el viernes en el intento de nombramiento dentro del temario de extraordinarias de Ariel Lijo, pisa el acelerador a fondo y nombra por decreto en comisión, con un comunicado muy particular, un comunicado que de alguna manera pone al Senado en una situación de sumisión, como de que no acató lo que el Poder Ejecutivo había decidido como candidatos a la Corte, y que por esto es que se ve obligado de alguna manera el Poder Ejecutivo a tomar esta decisión por decreto y en comisión, y porque además le agrega como una especie de interpretación del plazo, ¿no? Que esto va a durar hasta lo que dure el año legislativo, que esto es cuando terminen las sesiones ordinarias que están próximas a comenzar, o sea, prácticamente noviembre, diciembre, más o menos. Estos son la primera aproximación a lo que fue anunciado en el gobierno. Se va a tener que publicar en el boletín oficial y ahí va a empezar otra secuencia. ¿Cuál es esta otra secuencia? Bueno, en el caso de Ariel Lijo, que es un juez federal en ejercicio, a mí lo que me confirman y lo que hemos publicado ya también en ámbito y que obviamente va a tener su desarrollo, es que el juez federal Ariel Lijo, para asumir, para jurar, para tomar posesión del cargo en comisión, va a tener que renunciar a su juzgado. Y esto es algo que, por lo menos al principio de este proceso, o cuando se empezó a mencionar la posibilidad de un decreto, esto el juez Lijo lo había desechado, por lo menos a su gente más cercana, como que no era la vía idónea para avanzar en el caso de su candidatura, lo cual, que si esto no cambió, la decisión del gobierno lo pone en una situación mucho más incómoda que a García Mansilla, que ni siquiera tenía dictamen de comisión. Esto por un lado. Por otro lado, no va a haber que descartar la judicialización de esto. Es decir, esto ya ocurrió en el año 2015, y vaya intento de homenaje que da el presidente Milei, porque en el día del cumpleaños de Néstor Kirchner, que fue el creador del decreto 222, precisamente el decreto que de alguna manera restaba centralidad al Poder Ejecutivo a la hora de discutir integración de la Corte Suprema, es decir, que sometía a consulta pública todo el proceso que ya conocemos. Bueno, el decreto 222 en este caso se cumplió a medias en el caso del Lijo, llegó hasta la instancia de dictamen de comisión y todavía hay que ver qué pasa con los votos en el Senado, si los consiguiera o no a partir del reinicio de sesiones ordinarias. Y decíamos la judicialización porque este va a ser un dato, me parece que relevante, y es que va a haber presentaciones en contra de que tomen el cargo bajo esta vía tanto el Lijo como García Mansilla. Gabriel, es interesante lo que estás mencionando. El gobierno lo anuncia esta designación, dice por decreto simple, también menciona que es en comisión y, como vos estabas señalando, durante el periodo legislativo, pero al mismo tiempo un poco la apuesta del gobierno es a que eso tenga tratamiento legislativo y que la Cámara Alta termine convalidando los pliegos. Digo, en materia de tiempos, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, ahora sí es muy difícil de predecir cuáles van a ser los siguientes pasos, porque obviamente la oposición y cierto sector, incluso de las filas del propio Libertad Avanza, han planteado la inconveniencia no solo de esta vía, sino también de los candidatos, han objetado candidaturas. Pero lo concreto es que a partir de ahora, o sea, el gobierno avanza y le dice al Senado, bueno, si ustedes hasta ahora, en 11 meses, no los aprobaron, los ponemos por decreto en comisión y van a durar hasta el fin del año legislativo. Bueno, esto a ponerlo entre comillas, porque el Senado puede rechazar los pliegos. Y si rechaza los pliegos en comisión, de los jueces en comisión, cae absolutamente, caen sus cargos. Segundo, no descartemos la judicialización. ¿Esto qué es? Impedir que les tome juramento a la Corte Suprema. Tercer punto,
¿Qué va a pasar con el juez Ariel Lijo? ¿Va a renunciar a su juzgado o no? La Corte dice, si no renuncia, no se toma juramento. No es un problema para García Mansilla porque viene de afuera, no viene del Poder Judicial, no tiene que renunciar a nada. Pero sí en el caso del hijo. Bueno, tres problemas para la misma situación. Y hay un problema adicional, y esto lo quiero mencionar porque está bajo estudio todavía y seguramente formará parte de las presentaciones que se hagan a partir de ahora. Ustedes saben que la Constitución argentina se desprende de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene también algunas prerrogativas muy similares, como por ejemplo la facultad presidencial de nombrar en comisión a los altos cargos, por ejemplo lo que acaba de suceder. Pero hay un precedente de hace muy pocos años nada más respecto a cómo interpretó la Corte Suprema esta facultad. ¿Por qué? Porque decía que en un cargo distinto, no era juez de la Corte, pero también designado en comisión, había sido 48 horas antes del inicio de las sesiones ordinarias. Bueno, Gaby, y que esto no se podía hacer. Claro. Mira, mencionaste varias veces la judicialización. Yo estaba esperando que avanzaras en eso para preguntarte justamente, ¿no? Porque creo que ahí la cuestión está en el artículo 19, vos corregime si estamos hablando de cosas diferentes, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con el nombramiento por decreto, y yo lo que quiero preguntarte es si la judicialización va por ahí, por decreto, antes de que comiencen las sesiones ahora en el Congreso de la Nación, y por qué haya sido en este periodo, ¿no? Luego de que, bueno, hubiera convocado para tratar los temas que ya sabemos y de los que venimos hablando el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Durante este mes de febrero. Es decir, ¿ahí está la cuestión judiciable o hay algo más a lo que vos te referís? ¿O te referís puntualmente a eso? Es puntualmente a esto porque está muy discutido el asunto de que el presidente pueda nombrar por decreto a jueces de la Corte, ¿no? Se discutió en el año... Claro. Habla del receso, el 19. Claro, y el receso en la Constitución de los Estados Unidos se interpreta como prolongado, no por pocos días, digamos, se interpreta como un receso grande. Y hay, digamos, distintos precedentes. De hecho, me mandaban uno hace un rato nada más, uno que se llama Belisario, de 1954, que dice básicamente que los jueces en comisión lo que no tienen es estabilidad en el cargo y que el Senado presta su aval o no lo rechaza. Claro. Y si lo rechaza, queda inmediatamente congelada la comisión, por así decirlo, en la que han nombrado el Poder Ejecutivo. La tercera vía, que a mi entender sería inexplicable, o sea, mucho más inexplicable que todo esto, sería que el Poder Ejecutivo retire los pliegos del Senado para mantenerlos en comisión, digamos, por el resto del año parlamentario. Pero eso les aseguraría, digamos, un final cantado a los jueces en este caso. Claro. Hubo un compromiso público de los senadores que formaban UP que dijeron que iban a rechazar cualquier pliego de un juez que tome la decisión de asumir por la vía del decreto. Sí. Atención, porque esta arista digamos, atraviesa y va a atravesar la discusión que viene. Y yo les diría que estemos muy atentos porque da la impresión, digamos, siguiendo ciertos precedentes, incluso los mencionábamos del año 2015-2016, en el cual se sentó una cautelar o una precautelar que directamente impedía la jura. Claro. Con lo cual, cuando en ese caso eran Rosati y Rosenkrantz quienes eran los candidatos propuestos por Mauricio Macri. Claro. Una cautelar que le decía a la Corte, no le tome juramento porque estos jueces no pueden ser designados por decreto. Bueno, con la sola duración de ese proceso judicial o de ese expediente, ya llegamos al inicio de sesiones ordinarias. Claro. Con lo cual ahí empieza a conjugarse toda una materia que es inexplorada por ahora y que obviamente tiene montones de aristas y las que mencionábamos son las principales, pero va a haber una discusión jurídica muy, muy fuerte, primero por la vía, segundo por el tiempo y tercero por lo que puede pasar a futuro con los dos candidatos que el gobierno entiende que puede nombrar de acá hasta el fin de las sesiones ordinarias. Gaby, estaremos atentos y gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, y saludamos a todos nuestros